Ayer está ahora en el estudio Enrique Ochoa. ¿Cómo estás, Enrique? Presidente del PRI, buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio en todo el país que nos sigue a través de Milenio TV. Me da mucho gusto estar Igualmente aquí. Veo que traes ahí algún material de apoyo, pero antes tu opinión sobre este video, ¿cómo lo entiendes? Es la primera vez, al menos que yo recuerde, que se da a conocer un video así por parte de la Procuraduría. ¿Es un uso político, como denuncia Damián Cepeda? No pienso que sea así. Yo acabo de verlo por vez primera aquí en tu estudio y lo que me llama profundamente la atención es que Ricardo Anaya se negó a declarar en 2 ocasiones que se lo preguntaron. De hecho, lo que recuerdo es que Ricardo Anaya salió a decir después de haber estado en la Procuraduría que él quiso declarar y no le tomaron la declaración. Aquí el video acredita claramente otro sentido. Le preguntan 2 veces el agente de la PGR a Ricardo Anaya si hace su declaración en ese momento, lo invitan a declarar y 2 veces Ricardo Anaya no acepta. Pues, ¿qué esconde? Bueno, él dice que iban a presentar un escrito, que no iban con la intención de declarar, es decir, las 2 partes argumentaron a su favor. Lo que queda un poco ahí, pues, falto de entendimiento hasta el momento es por qué se va a conocer el video, con qué intención. No conozco la intención, pero lo que me queda acreditado en el video es que efectivamente se invitó a declarar a Ricardo Anaya sobre un caso que es escandaloso. Y aquí traigo las muestras para que se vean con toda puntualidad. Déjame te digo por último, ¿no es guerra sucia esto? No, pienso que no, pero lo que sí está sucio es el caso de enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya. Y veamos por qué. Ricardo Anaya, en su declaración 3 de 3, publicó, y esto se puede ver en la página del IMCO de Transparencia Mexicana, que tenía un ingreso cercano al 1,200,000 pesos al año. Es decir, aproximadamente de 96,000 pesos al mes. Al mes, sí. Y después sabemos, por su declaración 3 de 3 Plus, que su familia vive en Atlanta, que tiene el apoyo, según dijo él, de sus suegros para pagar las colegiaturas y la manutención de sus hijos, pues los suegros comparten el proyecto de vida. Anaya se presentaba en ese entonces como un político de clase media. Déjame interrumpirte un poquito, Enrique, en aras de la transparencia. Ayer pasamos prácticamente todo el video que colgaste en Twitter donde decías exactamente esto y se lo pusimos a Damián Cepeda, quien aguantó y escuchó y respondió. ¿Me das chance de poner 3 audios que Damián dejó pendientes anoche para que les dé respuesta y luego seguimos? Por supuesto. ¿Sí? A ver, vamos a poner el primero. El PRI que toda la vida ha dicho mentiras y que hoy está desesperado porque va perdiendo. A ver, para ser muy claros, porque lo ha dicho una y otra vez y hasta un juicio ya ganó en la materia Ricardo Anaya. ¿Sí? Te digo de manera concreta. Compra un terreno con recursos legales, construye una nave con recursos legales y otros créditos, que también lo explicó hasta un juez federal, y luego vende el terreno y la nave, que evidentemente ya tienen un precio mayor que cuando compró el terreno, a un precio de mercado, y tiene una ganancia de ¿sabes cuánto por ciento? 5% anual. ¿Te parece mucho? Cuando dan esa explicación parece muy lógico. 5% anual, ¿te parece mucho, Enrique? ¿Cuál es el pecado ahí, hasta ahí? Es que es falso todo lo que ha dicho. Y por eso aquí traigo todos los papeles para acreditar, porque también en la entrevista que le hiciste a Damián Cepeda, no te pudo acreditar con documento alguno. Entiendo que iba a mandar algunos documentos, no los veo, pero yo sí traigo los documentos que son además públicos porque están en el registro público de la propiedad, porque están en la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya. Y la verdad de las cosas es que Ricardo es un 2 caras, es un corrupto y es un mentiroso. Y aquí traigo los documentos para acreditar el hecho. A ver. Él tenía un ingreso de cerca de 96,000 pesos al mes. Luego compró un terreno en 10 millones de pesos. No hay cómo comprar un terreno en 10 millones de pesos. Dice que adquirió un crédito hipotecario, ¿no? Le pedimos el documento, no lo ha mandado todavía, pero es en lo que ellos se sostienen. Y ese documento bancario de un crédito no lo tienes tú. No lo ha mandado todavía, tú se lo has pedido muchas veces. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Bueno. Luego entonces lo más probable es que no exista, porque si existiera, pues simplemente te lo hubieran mandado hoy o lo hubiera venido a presentar él como lo invitaste. Esa primera parte, ¿qué delito se configura según tú? Entonces, ¿cómo explicas ese enriquecimiento inexplicable? ¿De dónde sacó el dinero? ¿En dónde trabajaba Ricardo Anaya en ese entonces? Él era diputado federal y fue justamente en el escándalo de los moches que se concuerda con esta fecha, donde él como diputado federal compra un terreno de 10 millones de pesos
cuando él dice que gana solo 96,000 pesos al mes. No cuadran los montos uno con otro. Él dice que pidió un crédito, pero a ti no te ha mostrado un documento que acredite la petición de ese crédito. A la opinión pública tampoco le ha presentado eso. Y aquí viene la siguiente pregunta entonces, Azucena. ¿Quién le vendió el terreno a Ricardo Anaya? Y se lo vendió la empresa que tiene su amigo Manuel Barreiro. Y Manuel Barreiro está acusado hoy y está en Canadá amparado precisamente por armar junto con Anaya todo un esquema de triangulación de dinero, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable. Que tampoco se ha comprobado hasta hoy. Pues sí, aquí están los elementos probatorios. Él compra, Ricardo Anaya, a Manuel Barreiro un terreno por 10 millones de pesos, dinero que él no puede acreditar que tuvo y no te ha presentado ningún documento bancario que diga que le prestaron dinero para comprarlo. Luego construye una bodega en Querétaro en ese terreno y 2 años después, Azucena, vende el terreno y la bodega en 54 millones de pesos. Es decir, algo que le costó 10 millones de pesos más bodega, lo vende en 54 millones de pesos. Pero eso es natural, ¿no? Es comercio. 6 veces, es comercio. 6 veces más el monto. Pero ¿quién paga 6 veces más el monto por un terreno y una bodega de lo que originalmente costó en 2 años? Y aquí viene la pregunta. Es que se hizo una construcción en estos 2 años y entonces aumenta el precio del terreno con la construcción. Y entonces nos preguntamos, ¿quién compró esa construcción y ese terreno a un sobreprecio? ¿Quién se lo compró? Pero no es sobreprecio porque se presentó también en algunos documentos qué es lo que cuesta el terreno en este momento en ese lugar. Pero ese no es el caso y aquí está la prueba. ¿Cuál es el caso? A ver. Se conformó una empresa que se llama Manhattan Master Plan Development, que fue la que le compró a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos el terreno y la bodega. Esa empresa se constituyó por 2 personas, que ahora sabemos, por declaraciones de estas personas que armaron el entramado, que eran empleados de Barreiro, es decir, del mismo que le vendió originalmente el terreno a Anaya. ¿Con cuánto capital variable constituyeron la empresa Manhattan Master Plan? Con 5,000 pesos cada uno. Una empresa de 10,000 pesos de capital compró a las pocas semanas un activo de 54 millones de pesos. Eso no es posible. No es posible que una empresa de 10,000 pesos compre un activo de 54 millones de pesos. Y ahí viene la pregunta. ¿Y esos 54 millones de pesos de dónde venían? Y ahora sabemos, por la declaración precisamente de estas 2 personas que fueron contratadas por Barreiro con conocimiento de Anaya de todo este entramado, que hicieron todo un mecanismo de lavado de dinero que circuló 10 países, incluyendo varios paraísos fiscales, para que el dinero llegara finalmente a la cuenta de Ricardo Anaya, tratando de borrar el rastro del dinero. Déjame preguntarte, esta es una conclusión que sacan de los elementos que ustedes tienen, pero yo insisto, no hay una comprobación por parte de las autoridades de que haya un delito constituido. Perdón. No lo hay. Digamos, estas son conclusiones de lo que ustedes han podido recabar, ¿no? No, son los documentos públicos en el registro público de la propiedad de Querétaro que muestra también quién compró esa bodega y ese terreno. Fue Manhattan Master Plan Development. Tú has escuchado y lo pusiste en tu programa que Ricardo Anaya se la compra, dice él, a un arquitecto afamado. Pues resulta que no, que te mintió. Aquí está el acta pública de compraventa donde dice que Manhattan Master Plan Development compra ese activo. ¿Y quién lo compra? El señor Luis Alberto López López, quien es el mismo que constituyó la empresa de 10,000 pesos. Luis Alberto López López. No es el afamado arquitecto al que se refiere Ricardo Anaya, que le mintió al pueblo de México. En conclusión... Es esta simulación de operaciones que incluyen el lavado de dinero, la triangulación de recursos y claramente lo que están resultando es en un enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya. Y un elemento adicional, Azucena, permíteme. Aquí te vinieron a decir que solamente tuvieron un ingreso de 5%. Sí. Pues no cuadra tampoco el número, es una más de sus mentiras. ¿Por qué? Porque si ellos acreditan que compraron un activo en 10 millones de pesos, hicieron una construcción de una bodega y lo venden a casi 6 veces el valor, en 54 millones de pesos, la ganancia es muchísimo mayor. La bodega también cuesta construirla. La bodega también cuesta. Y yo te invito a que tú le preguntes a cualquier despacho de ingenieros cuánto cuesta construir una bodega de esas dimensiones y te dirán
que de ninguna manera la bodega pudo acreditar haber costado lo que te dicen los mentirosos de Ricardo Anaya. Déjame, te pongo el siguiente byte, porque decía Damián Cepeda, bueno, pues sí hay este señalamiento por parte del PRI hacia Ricardo Anaya, pero también su candidato, José Antonio Meade, está siendo señalado por presuntos desvíos de recursos públicos de la Sedesol. Vamos a escuchar cómo lo dijo y luego, si me ayudas, a responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué están desesperados rasgándose las vestiduras? Porque si, mira, se llenaban la boca de decir que el secretario Meade no tenía nada que ver y los agarramos ya. La Auditoría Superior de la Federación detectó 3 casos directos de participación cuando él era secretario. Me parece a mí que 500 millones de pesos de desvío público es un tema que debería interesarnos mucho, que por supuesto que es interesante saber de una compraventa legal de dinero privado de alguien en el ejercicio de su profesión normal, privada, con 0 pesos públicos, que bueno, explicamos todo lo que sea. Pero desviar recursos públicos de una secretaría enfocada principalmente a combatir la pobreza me parece por demás grave y creo que tiene que haber responsabilidad. Señalamiento también de parte del equipo de Anaya sobre José Antonio Meade, que es muy grave, es desvío de recursos públicos, 500 millones de pesos, y da 3 ejemplos Damián Cepeda en la conversación de ayer. Otra más de sus mentiras, y aquí traigo el documento que acredita que es falso lo que dice Damián Cepeda. En primer lugar, José Antonio Meade, cuando fue secretario de Desarrollo Social, no contrajo ninguno de esos contratos que están siendo analizados por la autoridad. Eso ha quedado puntualmente acreditado. Los contratos que estaban en existencia fueron cancelados y los funcionarios públicos que hicieron alguna irregularidad fueron investigados y sancionados. Pero se pagó un servicio que no se comprobó. De ninguna manera. Aquí traigo yo ¿No se pagó el servicio? Oficio. No. En los servicios que estaban siendo investigados se deben de sancionar los que no se hayan cumplido. Pero hasta este momento lo que se ha acreditado es que durante la administración de José Antonio Meade en la Secretaría de Desarrollo Social, esos contratos fueron cancelados. Las personas que estuvieron bajo investigación y tuvieron alguna irregularidad fueron sancionados. Aquí está el oficio de la función pública que señala que fueron sancionados 468 servidores públicos durante el tiempo en que José Antonio Meade fue secretario. ¿Y el dinero, Enrique? Claro que cualquier recurso que deba de ser investigado por las autoridades en el sistema de impartición y de revisión de cuenta pública se debe de llevar a cabo, y así lo ha dicho José Antonio Meade. Pero lo que hay que quedar acreditado muy puntualmente, ningún contrato se llevó a cabo durante su mandato como secretario, los que estaban establecidos fueron cancelados y los funcionarios públicos que actuaron de manera irregular fueron investigados y sancionados. ¿Y el dinero? Por eso, ninguno de esos contratos fueron acreditados de esa manera, como quedó puntualmente señalado por la función pública. El 2016, decía Damián, firma con la Universidad de Zacatecas por servicios no acreditados y sí pagados por 70 millones de pesos. José Antonio Meade ya era secretario de Desarrollo Social. Y esa es una más de sus mentiras. Ninguno de esos convenios fue firmado por José Antonio Meade cuando fue secretario de Estado, y hoy claramente quedó acreditado en una conferencia de prensa donde él puntualmente lo señaló. Oye, ahora, sí, lo que sí es cierto es que el Diario Oficial de la Federación publicó que Manhattan Master Plan Development, la empresa que contrataron para hacer el lavado de dinero, fue declarada empresa fantasma. No tenía actividad. Su domicilio fiscal era un terreno baldío. Las personas que lo constituyeron con 10,000 pesos de capital variable no podían acreditar que pudieron pagar 54 millones de pesos. Y aquí viene la pregunta, ¿de dónde venía el dinero? Y regresemos a la pregunta original. Ricardo Anaya era diputado federal cuando llevó a cabo la operación. Y está el escándalo de los moches, precisamente en ese momento en la Cámara de Diputados. Lo que las autoridades mexicanas e internacionales deben de investigar con puntualidad es el recurso, el dinero, de dónde viene, por qué hicieron todo este entramado de recorrer 10 países y paraísos fiscales precisamente para ocultar el rastro del dinero que llegó, 54 millones de pesos, a las cuentas de Ricardo Anaya. Déjame preguntarte, Enrique, si lo tienes tan claro, al parecer tienes los documentos, tienes la claridad, ¿qué pasa con la Procuraduría? ¿Por qué no es clara y por qué no dice, se está investigando a este señor, aquí están los elementos? Porque todo parece ser guerra sucia, se dan los elementos para pensar y que se parezca mucho al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer este tipo de videos, al no ser claro en el posicionamiento. Si ustedes lo tienen tan claro, ¿qué pasa con la autoridad, Enrique? Porque hasta este momento nadie está investigando a Ricardo.
La autoridad debe de actuar de inmediato en la investigación muy puntual contra Ricardo Anaya y contra sus cómplices. Claramente hay señalamientos que indican que Ricardo Anaya se enriqueció de manera ilícita, trianguló dinero, simuló. Hay todo un procedimiento de lavado de dinero que se traduce en 54 millones de pesos que van a sus cuentas. ¿Y sabes qué hizo con ese dinero, Susana? Con esos nuevos 54 millones de pesos, fue a comprar de nueva cuenta un terreno a Manuel Barreiro para repetir la fórmula. ¿Sí? No satisfecho con haber hecho ese chanchullo una vez, estaba buscando hacerlo por segunda vez para repetir la compra de un terreno, la simulación de una compraventa a una empresa fantasma y volverse a enriquecer. Y ese dinero puede ser de origen público, porque puede ser de origen de un moche, a partir del cual, desde la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya pudo haber beneficiado a algunos contratistas y eso derivó en este enriquecimiento inexplicable por 54 millones de pesos. Y te lo pregunto de una vez, si todo era transparente, como dice Damián Cepeda, si no hay nada que esconder, ¿por qué no lo puso en su 3 de 3? ¿Por qué no, desde el origen de su declaración patrimonial, estableció que tenía un terreno de 10 millones de pesos, que tenía una empresa que se dedicaba a la actividad inmobiliaria y que sus ingresos no eran 96,000 pesos al mes, como lo señaló en su 3 de 3? ¿Por qué mintió? ¿Qué esconde? No tienes duda de lo que está señalando. Es un delito grave, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, triangulación, y el recurso no solo está lavado en México, está lavado a lo largo de más de 10 países, incluyendo paraísos fiscales. Contrataron a supuestos especialistas en la materia, tanto Anaya como Barreiro, para ocultar la ruta del dinero. Es vergonzoso lo que hicieron y sus mentiras y su corrupción deben de ser castigadas. Pues hay mucho de qué hablar, ojalá que podamos hacerlo juntos. Lo que pasa es que no hemos coincidido en la agenda porque sería mucho más sencillo, ¿estás de acuerdo? Pero ojalá que la próxima semana podamos hacerlo, Enrique. Yo estoy encantado de estar en tu programa y cada vez que se tiene que debatir este tema, los panistas optan por no venir. Yo estoy aquí presente y espero que la próxima vez que nos invites a tu estudio no le saquen, traigan sus papeles, podamos contrastar ante la opinión pública y la exigencia es muy clara, que se aclare el enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya y los actos delictivos que incluyen lavado de dinero, triangulación de fondos y posibles moches. La misma exigencia para el tema que involucra a José Antonio Meade, supongo. Que todas las autoridades lleven a cabo las investigaciones, pero aquí los documentos aclaran puntualmente una vida de honestidad, de trabajo y de probado amor por México que tiene José Antonio Meade, y en cambio tienes enriquecimiento inexplicable, mentira en la declaración 3 de 3, simulación de actividades, empresas fantasma, fundaciones fantasma, lavado de dinero y recorrido por 10 países, incluyendo paraísos fiscales. Si Ricardo Anaya es la persona que dice ser, ¿por qué mintió? ¿Por qué hizo todo este entramado? ¿Por qué esos cómplices que ahora están amparados? ¿Por qué todas estas mentiras? ¿Por qué todos estos actos de corrupción? Porque Ricardo Anaya es un dos caras, un mentiroso y un corrupto. Seguimos con el tema, Enrique. Gracias por venir. Enrique Ochoa, presidente del PRI. Gracias. Buenas noches. Gracias. Durante la